Un sitio llamado Cinematlán, el lugar del cine. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cinematlán, el lugar del cine. Pues en esta ocasión vamos a hablar de algo tenebroso, de algo que para mucha gente que le encanta el cine de terror, que le encanta el cine de ciencia ficción y sobre todo que ha seguido por por 20 años este festival del cual vamos a hablar y de que tenemos una invitada muy especial a la cual le quiero dar la bienvenida y decirle que está a su casa. Ella es Edna Campos y ella es directora del Macabro Film Festival, que este año precisamente cumple 20 años. 20 años que, como dicen, y algo muy trillado, que 20 años se dice muy fácil, pero que han sido, creo que 20 años de pasar por situaciones complejas, porque no cualquier festival llega a cumplir esta más que mayoría de edad, y no cualquier festival de género ha sobrevivido en la Ciudad de México y sobre todo, no solo en la Ciudad de México, sino en México en general. Además de eso que, pues ha pasado por varios sexenios, ha pasado también por diferentes, pues no sé, movidas que se han hecho en este país, que bueno, el cine siempre lo tenemos de arriba para abajo, sobrevivió a la pandemia también. Y bueno, es un orgullo y un placer tener como invitada en esta charla a Edna Campos. Ella es la directora del Macabro. Edna, bienvenida a este espacio que es tuyo. Gracias por estar con nosotros en esta charla. Muchas gracias, Juan Manuel. Es un gusto estar también contigo. Ya, pues bueno, ya hemos charlado muchos años sobre Macabro específicamente. Bueno, creo que cada edición platicamos de la programación, pero bueno, sí es muy especial pues estar ahora hablando pues un poco en retrospectiva, ¿no? Pues de todo esto, de todo lo que has pasado, todo lo que ha pasado, mejor dicho, pues en estos 20 años. Sí ha sido un camino muy intenso, muy interesante, pero a la vez muy enriquecedor. Además, bueno, acabas de cerrar también convocatoria para este año y bueno, antes también de que yo creo que vas a tener como varias sorpresas que contarnos, que a lo mejor nos puedes dar un adelanto de lo que viene en este 20 aniversario. Bueno, empezaría pues por hablar yo creo como desde el principio, ¿no? Cómo es de que en un país como el nuestro, donde el cine que se dejó de hacer hace mucho tiempo, un cine que siempre ha sido fantástico y siempre ha sido surrealista, pero que había muchos temas que de repente abordábamos, sobre todo en el género de terror. Y hace ya bastante tiempo, yo creo que desde hace más de 20 años, se dejó a un lado y se dejaron de hacer este tipo de películas y el cine mexicano ha sufrido mucho de eso. Aunque ha habido ya un levantamiento de películas y poco a poco se está retomando el género. ¿Por qué crees que desapareció este género? ¿Por qué se nos hace como las películas que hacíamos de este género, ya sea fantástico, terror o no sé, de suspenso, pasaron a ser como películas patito o básicamente el cine mexicano se olvidó de ellas? ¿Qué crees que es lo que pasó? Y si eso repercutió para que tú precisamente abrieras esta ventana para que se abriera un festival de este género. Pues bueno, yo no creo tanto que haya desaparecido, ¿no? Creo que tiene que ver más que nada con el tema de que también la producción decayó, ¿no? Digamos que, bueno, en los inicios del cine en México, en el cine silente, hay algunos ejemplos del género. Se abordó mucho más ya en los inicios del cine sonoro, ¿no? Con películas como La Llorona, como El fantasma del convento, como Dos monjes, y que bueno, que daban como una buena impresión de lo que podía ser el género aquí en México, ¿no? Después, bueno, sí viene pues una inclinación mucho más en lo que es
la producción del cine mexicano hacia la comedia ranchera, hacia el melodrama ranchero, el melodrama urbano, que bueno, que sí de alguna manera dejó pues de lado este género sin que se produjeran tantas películas como por ejemplo la comedia ranchera, ¿no? Entonces, y luego, bueno, vienen, por supuesto, todas estas películas que son también, pues, esta mezcla con los cómicos, ¿no? Como pasó de alguna manera con las películas de Universal, ¿no? Y de ahí, bueno, pues podríamos hacer como todo un recorrido histórico del cine de terror podemos encontrar, no sé, alrededor de 15, 20 películas que son verdaderas joyas, ¿no? Del género. Y creo que el asunto de que más que se haya olvidado el cine mexicano del terror, creo que también tiene que ver con pues, su arraigo popular, ¿no? Que sí también pues tuvo mucho más producción en lo que es la serie B, ¿no? Y pues de alguna manera históricamente se empezó a separar lo que se consideraba el cine culto, ¿no? Y el cine artístico de lo que era el cine popular, ¿no? Entonces de ahí que, por ejemplo, en los años 80 empezamos a ver películas más de serie B, ¿no? Igual que en los 70 eran películas de serie B que se hacían de terror, aunque teníamos a Carlos Enrique Taboada, ¿no? Como uno de los grandes representantes del género. La mayoría se hacía pues más dentro de lo que era el cine B. Y posteriormente, pues creo que podemos escarbar más en lo que era el video home, ¿no? Ahí creo que sí es donde estos géneros encontraron mucho más, pues Encontraron un mucha más nicho, ¿no? Ajá. producción, exacto, Ujú, ¿no? ujú, Y bueno, obviamente hablamos también de películas más, digamos, de corte policíaco, o sea, como lo que hacía Mario Almada, ¿no? ujú. Entonces, creo que por ahí viene el asunto, ¿no? Que de repente se le empezó a despreciar justamente porque empezó a producirse por el lado, pues, del cine popular, ¿no? Ujú. Y yo creo que después de Cronos, ¿no? De Guillermo del Toro, empezó como a generarse otro tipo de cine de terror en México que pues como que retomaba un poco las virtudes de algunas de las películas de antaño, ¿no? Bueno, relacionaban ciertas influencias del cine hollywoodense, pero también retomaba pues leyendas coloniales o que retomaban pues historias mucho más cercanas a nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí empieza a haber como esta producción, ¿no? Muy, muy escasa, eso sí, muy escasa, pero creo que ahora sí que en este milenio, ya en este siglo también, este, sí empezamos a ver pues este interés por hacer cine de terror. No es sencillo, yo creo que no es sencillo para nadie hacer cine en México. Obviamente pues los fondos, ¿no? Que maneja el IMCINE están más enfocados en otro tipo de cine, pero de alguna manera, pues sí se ha podido hacer algo, ya sea con recursos propios o incluso con en alguno de estos fondos, ¿no? ¿Y crees que, porque yo creo que a partir de esto que estás diciendo que es muy importante, el que el cine de género se haya quedado como en un segundo plano, a lo mejor como dices, no que dejó de hacerse, sino Ujú. que se tomó más como un género, como no menospreciado, sino que con un valor diferente. Yo creo que de ahí es cuando, recuerdo mucho Cronos, que fue la que de repente otra vez vuelve a poner este nivel, el cine de este género en un nivel distinto. Es ahí también a partir de que tú piensas o se te da la idea, o cómo es que llegas a pensar en crear el macabro y buscar un festival que precisamente hable de este género, pues como dices, que se quedó en una especie de apartheid, ¿no? Entonces, no sé si en ese momento tú decidiste o cómo te nace también la idea de crear Macabro. Bueno, en los años de Cronos, la verdad es que yo desconocía por completo todo
pues ahora sí que el medio cinematográfico. Era yo muy joven y en realidad no había posibilidad de hacer festivales o que, bueno, que hubiera pues un boom como vino después de hacer festivales de cine de todo tipo, porque no estaban las condiciones, ¿no? En ese momento, pues no teníamos ni siquiera, creo, mucho acceso a Internet, ¿no? Estamos hablando por ahí de 92, 93, ¿no? Y pues no había acceso a Internet en realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa determinante, ¿no? O sea, el cómo se facilitó de alguna manera con la tecnología las comunicaciones, ¿no? Y eso abarató mucho el costo para hacer un festival. Uh-huh. Porque, o sea, antes era cuestión de mandar fax, ¿no? Para la gente que nos esté viendo o que nos vaya a ver después, Okay. sí existía esta maquinita, ¿no? Que lo vuelvas por teléfono y pasabas un papel, ¿no? Y bueno, pasaban horas y horas y horas, ¿no? Entonces, sí, o sea, nada que ver con que ahora, bueno, ya incluso nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? Entonces, eso pues obviamente agiliza todo, ¿no? Y además te acerca con gente que pues está del otro lado del mundo. Uh-huh. Entonces, cosa que pues no pasaba antes. Entonces, en ese momento pues era muy complicado. O sea, si me dicen ahorita, tú hubieras levantado Macabro en los 90, pues solo que hubiera tenido un fondo de $1,000,000 para empezar, posiblemente lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque sí era muy, muy caro, era muy caro. Solamente podía hacerse, bueno, pues estaba el Festival de Guadalajara, ¿no? Que prácticamente era el único que existía, sí. ¿no? No había más. O sea, todo lo demás eran, o sea, lo que había eran ciclos, ¿no? De cine, o sea que sí, pero además era muy, pues como de cuates, ¿no? Sí. De que, Sobre todo de que se hacían comunidades, pues. Sí, me acuerdo que eran como cineclubs y de hecho, pues, Ajá, bueno, como cineclubs. y era la muestra, también la muestra de cine de la muestra de Cineteca, que cine. era como la primera. Entonces, ¿tú Así es. empezaste Macabro como muestra o como cuates o que dijiste, bueno? No, empezamos sí, como muestra. Ajá. Empezamos como muestra y eso pues fue ya hasta el 2001, en realidad, ¿no? O sea, yo había tenido la experiencia de trabajar con mi amigo Arturo Castelán en el Mix y que bueno, Arturo y yo somos amigos casi de la infancia. Entonces, pues de ahí, bueno, de alguna manera nos nutrimos bastante en términos de pues hacernos fans del cine en general y luego, bueno, ya cada quien empezó a desarrollar su gusto, ¿no? Particular. Y, y bueno, de alguna manera también nos apoyamos para lanzar nuestros respectivos festivales. Y, y bueno, de ahí que yo, fue donde yo aprendí cómo se tenía que hacer un festival de cine, todo lo que se tenía que ver, ¿no? Porque pues sí, desde afuera parece como que va, pues nada más ponemos las pelis, ¿no? Y así como dices, de cuates, ¿no? Pero no, o sea, ya estando en este asunto, o sea, nosotros nos enseñó la que era directora en ese momento del Mix Nueva York, que además es una persona que ahorita es del equipo de programación de Sundance. Entonces, pues prácticamente ella nos dijo los secretos, ¿no? Hay que hacer esto, se hace así, así y así, así, ¿no? Y y bueno, yo le aprendí mucho a ella, también aprendí mucho en el Mix. Y bueno, una de las cosas que aprendí es que cuando lanzas un festival no necesariamente te va a ir bien a la primera, ¿no? Sí. Claro, creo que ese es también como el inicio, pero es, obviamente que es como lanzarlo, lanzar la piedra y ver qué pasa a lo mejor en el primero o en el segundo festival. Y de hecho, a veces ni siquiera piensas si va a seguir o cuánto tiempo te vas a aventar. Pero, ¿por qué escoges tú el género de terror que es para ti? O sea, ¿te gustan más las películas de terror? ¿O por qué decidiste que fuera un festival únicamente de género de terror, de suspenso y de fantasía? Bueno, las películas de terror, de entrada, a mí me espantaban tanto que no las quería ver, así, ¿no? Okay. Y eso era cuando era niña, ¿no? O sea, me espantaban tanto, sí era muy sensible al tema, ¿no? Y me espantaban mucho. Por otro lado, me atraían mucho, ¿no?
y me gustaba mucho que me contaran cuentos de fantasmas, ¿no? O las leyendas, me gustaba muchísimo. Entonces, de alguna manera era esta relación de me da miedo, pero a la vez me gusta, eh, como que no quiero, ya la vi y no me gustó sentirme espantada, entonces mejor no. Y luego, bueno, siempre sí, ¿no? Y así fue como creciendo la idea y la relación. Y bueno, pues también, sí, empecé a ver mucho cine, siempre me gustó mucho ver cine. Y bueno, ya después, justamente cuando estaba en el Mix, que empecé a ver mucho cine experimental. O sea, sí es un poco rara el camino, ¿no? Porque sí, o sea, sí después, obviamente en mi adolescencia veía las de Freddy Krueger, me acuerdo haber visto, no Carrie, no, Christine, o sea, como todas estas películas ochenteras que son, que bueno, yo volteo luego para atrás y digo, eran fantásticas realmente, o sea, me gusta verlas de repente, ¿no? Porque me parece que son bien divertidas, ¿no? Y pusieran como un terror bien, bien especial y además incorrecto, ¿no? Entonces, sí, sí, digamos que tenía todo este background, pero bueno, en el Mix empecé a ver películas experimentales y de repente en esas películas experimentales aparecieron películas de terror, lo cual era rarísimo, ¿no? Entonces, de ahí fue la idea así como de, ay, es que en México no hay festival de cine de terror, ¿no? Y ya, bueno, obviamente se sabía que había en varios lados. Ya digo, yo ya conocía un poco sobre el Festival de Sitges, aunque nunca había ido y no había, no tampoco en ese momento había tanta información, ¿no? O sea, no era tan cercano. Y de ahí que, bueno, fue que se diseñó la idea, el festival a partir de, pues, traer como esas películas bien raras, ¿no? Y bueno, empezar a escarbar como en el cine mexicano, ¿no? Que también pasaba eso, ¿no? Que estaba como, pues, olvidado, más que nada. Sí. Aparte es algo curioso, ¿no? Que siendo un país como el nuestro, que le hacemos culto a la muerte, que hacemos este festival de Día de las Santas Ánimas o de los Muertos, y que aparte tenemos esta tradición tan pues de leyendas, de brujas, de pues, momias y mil cosas que hay, no se haya tomado también, digo, que hayas tú abierto este camino para que se diera un festival, pero se me hace interesante que hayamos como dices, no olvidado, pero se dejó como en un segundo plano, siendo que nosotros somos los que contamos más historias de este tipo y nos encantan, ¿no? Entonces, yo creo que fue un acierto el que lo fueras tomando. Y de esto me lleva a preguntarte, ahora sí que en este tiempo cuando iniciaste, yo creo que recuerdo que también por ahí empezaban también muchas muestras de cortometraje y creo que en el cortometraje había más oportunidad. Y de hecho vi algunos cortometrajes pues, que eran más de cine fantástico, que se prestaban más para esto. También fue como parte, ¿no? De iniciar y tener pues algo de cine mexicano a lo mejor en las muestras, ¿no? Por ahí como que escarbaste y empezaste como a meter, o cómo es que fuiste integrando cine mexicano o algo de muestra de cine mexicano en el festival. Pues, en realidad, sí íbamos, por ejemplo, al CUEC y al CCC, que eran realmente las únicas escuelas de cine que había, y empezamos como a ver si tenían cortos de terror, ¿no? Entonces, contemporáneo no había nada, ¿no? O sea, a lo mejor había uno que era medio surrealista o medio fantástico o que tenía alguna cosa ahí medio extraña que podía como entenderse dentro del género, pero era uno, ¿no? Y bueno, lo que se hizo fue como buscar en lo que, pues ahora sí que los trabajos del pasado de los alumnos, y de ahí, bueno, se lograban uno o dos programas de cortometraje, ¿no? Pero generalmente era uno, o sea, era muy, muy difícil y pues no te digo, eran cortos muy, muy, ya de años muchos anteriores, ¿no? Estábamos hablando más de los años 90 sobre todo.
Entonces, lo que sí pudimos ver es que, por ejemplo, ahorita llegan pues, más de 200 cortos de terror específicamente mexicano a inscribirse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, ahora sí que haciendo la comparación de hace 20 años que no había nada, ahora, bueno, pues ya podemos ver que pues sí creció muchísimo el interés en hacer este cine así, pues más dentro del fantástico o del terror o de la ciencia ficción. Eso era lo que pasaba y eso pasó por lo menos durante los primeros 5 años. Sí, y creo que también algo que se me hace como muy valioso que tiene Macabro es que precisamente, pues es importante, ¿no? Que es que después de que no encontraras ni una siquiera, hayan ustedes dado la pauta también para que la gente se interese más en este género y sobre todo para estar en la producción, que también es algo que ha hecho Macabro, ¿no? También se ha integrado más en la producción. El equipo que tienes, tu equipo de producción también, yo lo veo es de los equipos que veo muy consistentes, porque generan estos videos que hacen para promocionar el Macabro, que son geniales. Por ahí que conozca a Sharon Toribio, que hacen pues los spots para Macabro, que básicamente son como un pequeño cortometraje. Eso se me hace fabuloso porque también el festival ha motivado que la gente produzca y que ustedes sean parte de esa producción, porque ya hay un foro donde se puede ver estas películas que antes eran casi nulas. En esa parte, ¿cómo sientes que fue dándose este cambio o cómo sientes que fue el impulso que empezaste a dar dentro del festival para que sucediera esto? Pues bueno, yo creo que esto empezó, sí, un poco con, pues, producir los spots del festival y que fueran como una especie de cortometraje inspirado en el tema del año, ¿no? Y bueno, creo que, bueno, Sharon Toribio ya lleva varios años haciéndolo, pero en algunos otros estuvieron participando otros cineastas. Digamos, ya lo trabajamos directamente con Sharon Toribio porque ya son ideas más bajadas dentro del equipo, ¿no? O sea, ya no es tanto la propuesta externa, que bueno, funcionó unas 3 o 4 ocasiones. Pero sí, de alguna manera eso nos ayudó a saber cómo podíamos ayudar a otras personas a hacer a que pudieran realizar sus cortos o bueno, incluso pues en el caso de Alucardos, que pues es un documental, ¿no? El documental sobre Juan López Moctezuma y sus fans. De alguna manera, pues bueno, sí hubo una gran intervención de parte del festival y bueno, en especial que bueno, yo trabajé directamente con Ulises en la producción y en el guión del documental, ¿no? Y que bueno, que además pues es una película que sí se quedó en la memoria y en el corazón de mucha gente que la ha visto, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, bueno, yo sí me siento muy satisfecha de todo lo que logró esa película. Y de alguna manera, pues bueno, de ahí hemos seguido apoyando un poco más alejados, no tan involucrados como en esa ocasión, pero sí hemos estado apoyando, tratando a través de convocatorias como lo del Macabro Lab para que se vayan desarrollando proyectos, o como el Macabro Coven, que es este proyecto que iniciamos el año pasado, ya para formalizar un poco el apoyo que ya habíamos dado a las mujeres que quieren hacer cine de terror, ¿no? Y aparte, bueno, dentro de esta parte que es muy importante que mencionas, ir como abriendo espacios y caminos, pues sí fue, ahorita que contamos estos 20 años, que ya pasamos cambios de sexenio, Sí. que han pasado tantas cosas, porque, bueno, la gente que a veces no conoce mucho lo que pasa en un festival, sí depende mucho a veces de los gobiernos porque ellos no financian obviamente todos los festivales, pero sí es importante que ellos den sobre todo los espacios y la promoción
y es parte también de lo que se da apoyos. Dentro de esto, pues estos 20 años que has pasado, de cambios de sexenio, manipulación que se ha movido, que a veces hay dinero, que a veces hay no, bueno, que a veces no hay, y aparte la pandemia, ¿cómo sobreviviste o qué es lo más rudo que pasaste en estos 20 años que hayas dicho, se me hace que ya este es el último y ya no llego? Pues fíjate que más que un problema en sí de apoyo gubernamental, la verdad es que se ha ido creciendo. Eso sí debo decirlo. Con el paso de los años ha ido creciendo, o sea, de no tener absolutamente ningún tipo de respaldo, ¿no? Hasta empezar con respaldo institucional, pues que bueno, nada más era una cuestión como de, bueno, está bien, puedes estar en esta sala, o bueno, está bien, te hacemos el catálogo, o cosas así, ¿no? Como muy, muy sencillas, pero a la vez muy significativas. Entonces, creo que ese apoyo fue creciendo y creciendo hasta, pues bueno, ahora sí que prácticamente hasta los 14, 15 años, que fue que ya empezamos a obtener un apoyo directo de convocatorias, ¿no? Entonces, digo, tiene también mucho que ver con el crecimiento de, llamémosle la industria de los festivales de cine, porque bueno, pues en realidad no sé, hace 13, 14 años no había convocatorias para apoyar a los festivales. Entonces, de alguna manera el crecimiento de esto empezó pues a generar una demanda y pues bueno, de alguna manera pedirle al gobierno que apoyara estos proyectos que pues estaban dando resultados en términos de formación de público, en términos de, pues, de atractivo internacional, de promoción del cine, vamos, todas estas cuestiones que son muy importantes y que a veces pues no se ven realmente eh, como de dónde vienen, ¿no? Y aparte, digo, también, digamos que casos extremos como fue la pandemia, que yo creo que al contrario también sirvieron como para tema de muchas películas que vendrán después de terror y de horror. ¿Cómo los trató y qué fue cómo tuvieron que modificar o cómo se va a modificar también el macabro de este año? Bueno, el macabro de este año va a ser híbrido, ¿no? El año pasado fue completamente en línea. Sí fue, pues ahora sí que fue romper el esquema, imagínate, ¿no? O sea, tener, no sé, alrededor de 6, 7 años trabajando de determinada manera, porque bueno, también eso es cierto, al crecer el festival, independientemente de todo el contexto en el cual se va desarrollando, que si hay dinero, que si hay aceptación social, que si incluso el humor de la gente, por supuesto que interviene, ¿no? Hay veces que la gente está más exacerbada, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2006 que pasó todo esto de que hubo pues unas elecciones bastante controversiales, ¿no? Por llamarle de alguna manera, pues sí, había mucha gente que estaba enojada, ¿no? Y de alguna manera en los lugares donde pues se ofrece entretenimiento o se ofrece algún tipo de espectáculo, si falla algo, ahí brinca pues el humor de la gente, ¿no? Y recuerdo que ese año teníamos una película que además ya era prácticamente la última película y cayó un tormentón de estos así con una gran tormenta eléctrica y la película estaba en 35 milímetros y el subtitulaje era electrónico. Con la tormenta eléctrica no funciona el subtitulaje electrónico y no te quiero ni decir cómo se puso la gente. O sea, pocas veces he visto a la gente tan enardecida como aquella vez. Y todo pues por una falla que es completamente fuera del alcance, ¿no? Y esas son las cosas que pueden pasar en los festivales, ¿no? Le pasa a todo mundo, le pasan cosas. Entonces, sí, incluso eso también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, creo o sea, regresando a esto, sí, lo de la pandemia, sí, o sea, estábamos en mayo y todavía no sabíamos cómo lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, sí fue todo un reto. La verdad es que creo que, bueno,
con mucha experimentación, viendo pues todas las posibilidades que teníamos en el mundo digital, que pues ahora ya todo ha mejorado increíblemente de un año para acá, ¿no? Se ha facilitado mucho, pero en ese momento pues en realidad era aprender muchas cosas, ¿no? Desde hacer este tipo de transmisiones hasta el manejo del streaming, porque pues en los festivales generalmente no manejamos pues exhibiciones en línea, entonces eso es otra ventana y se tiene que negociar de otra forma, ¿no? Entonces eso pues también fue todo un reto, ¿no? Y creo que fue para todos, en general, para todos los festivales. Entonces, ahora este año, pues bueno, viene híbrido, ¿no? Digo, afortunadamente, pues ya con la baja en los contagios y esto, pues sí, podemos ver que pues al menos sí vamos a tener funciones en salas, ¿no? Todavía falta afinar mucho las condiciones porque dependemos de las instrucciones del gobierno, ¿no? Y de los protocolos que se estén manejando justo en el momento. Entonces, sigue siendo un reto, ¿no? Y digo, aprovechando, ¿alguna primicia que nos quieras contar de lo que viene Acabamos para de este cerrar la festival? convocatoria. Seguimos viendo películas. Ok. Acabamos de cerrarla, sí. Seguimos, digo, ya llevamos muchas vistas, ¿no? Y ya hay mucho seleccionado. Pero sí, todavía estamos terminando de revisar lo que viene. Y bueno, pues ya saben que es de vampiros, ¿no? Este año va a estar dedicado a los vampiros. Entonces tenemos algunas cosillas especiales, ¿no? Algunas sorpresas que van en torno al tema. Ok. Y bueno, pues hablando de estos 20 años, ¿qué es lo mejor que te llevas del festival? Digo, yo creo que también dentro de los festivales, que también afortunadamente también se han abierto otros festivales que también son de género, pero creo que tú eres ya un emblema, no solo para la Ciudad de México, sino para los festivales de terror. Ya la gente te ubica muy bien como Macabro. ¿Qué te llevas de estos 20 años? Algo que te defina a ti de haber, o que te arrepientas, o que digas, híjole, no debí haber hecho, o no sé, algo que tú puedas mencionar, que estos 20 años te han puesto en este lugar que tienes ahora. ¿Qué es lo que puedes, no sé, rememorar, o algo que digas, pues valió la pena, o seguimos como en este camino? ¿Qué es lo que podrías tú decir? Pues la verdad es que sí hay varias cosas muy, muy positivas del festival. Una a nivel personal es que, por extraño que parezca, me ha ayudado a quitarme el miedo a casi todo. Porque de alguna manera, sí, o sea, por un lado sí, porque veo muchas películas de terror, ¿no? Y por otro lado, porque de alguna manera fui la primera que se aventó a hacer un festival de esta forma, con un tema que yo pensé que iba a ser mucho mejor recibido en ese momento, y la verdad es que no fue así, ¿no? Por haber hecho, bueno, ahora sí que haberme aventado a hacerlo sin realmente ser consciente de ello, de que estaba haciendo el primer festival de cine de terror de este país, ¿no? No solo de la Ciudad de México, sino del país. Y además, bueno, pues de alguna manera el ser lo suficientemente terca, ¿no? Para pues darle la continuidad a pesar de muchísimas cosas, ¿no? O sea, a mí me dijeron muchísimas veces que no. Y pues aquí sigo, ¿no? Entonces, siempre le supe dar la vuelta al no. Y creo que eso es una de las cosas que he aprendido, ¿no? Que a lo mejor ahorita me dicen que no, pero pues voy a seguir insistiendo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me ha dejado. La segunda, toda la gente que he conocido gracias al festival, ¿no? He conocido gente realmente maravillosa, desde gente pues muy famosa que ha sido pues pilar del género, hasta gente nueva, ¿no? Muchos talentos emergentes, hablando, bueno, de los creadores. Por otro lado, bueno, la gente que ha trabajado conmigo durante todo este año, digo, todos estos años, mejor dicho, ¿no? Los que pues empezaron de alguna manera conmigo al principio, los que ya se fueron, los que han aportado de alguna manera
algo a que este festival pues tenga una identidad, a que tenga pues posibilidad de hacerse, ¿no? Entonces, y bueno, al equipo que está ahorita, que además, como bien mencionas, ya es un equipo que tiene varios años, ¿no? O sea, hay gente que tiene más de 12 años en el festival, ¿no? Y lo que yo veo es que es gente que quiere al festival. O sea, no es así como, no es que yo les diga, es que tienes que ponerte la camiseta, ¿no? Como dicen muchos, aquí tú tienes que poner la camiseta. No, o sea, creo que los que llegan y se quedan es porque les gusta el festival, ¿no? Y traen la camiseta bien puesta. Entonces, eso es pues ahora sí que son 3 de las cosas que me ha dejado hacer el macabro, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido un camino extraordinario, ¿no? Sí. O sea, más que en sí que de cada edición del festival, que bueno, también tiene sus vivencias, todo el proceso que hay cada año, nunca se va a hacer aburrido. Eso sí, nunca va a ser aburrido porque cada año es diferente, ¿no? Aunque se trabaja prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, programación, difusión, etcétera, 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 el financiamiento, sí, hacer los proyectos para las convocatorias, hacer presentaciones, ir a citas, o sea, todo eso es, digamos, lo mismo, pero nunca es igual, ¿no? Nunca el proceso es igual. Pues muchas gracias, Edna. La verdad es que pues ya sabes que esta es tu casa. Esperamos también pues, tener comunicación más seguido contigo también para ahora que sea el lanzamiento y todo. Y solamente pues para terminar, danos los datos, cuándo empieza el festival, dónde pueden estar. Digo que hemos estado pasando aquí dónde pueden ver el festival, pero de qué fecha va a ser, la temática que es de vampiros. Para pues, mencionar. Ajá. Bueno, este año va dedicado a los vampiros, específicamente por los 90 años del estreno de Drácula de Todd Browning, ¿no? Que bueno, pues es una película fundamental en el género. Entonces no podíamos dejar pasar la efeméride. Y bueno, el festival va del 19 al 29 de agosto, va por, como decía yo, en un formato híbrido. Vamos a estar en la Cineteca Nacional, regresamos a la Cineteca Nacional de forma presencial. Vamos a estar también en la Casa del Cine, ¿no? que bueno, cerró y afortunadamente regresó y bueno, nosotros vamos a regresar también con ella, ¿no? Vamos a estar también en el Archivo de la Fotografía, en el Museo Archivo de la Fotografía, en la Red de Faros, a nivel presencial. Esperemos que sí podamos estar en la Biblioteca de México, que todavía está cerrada, ¿no? Y todavía están trabajando sobre la apertura, ¿no? Y sobre la fecha de apertura. Hay varios recintos que podrían también unirse, pero que también dependen mucho del tema, pues de sus protocolos, ¿no? Hemos recorrido este mágico lugar, pero aquí estaremos la próxima semana. Mientras seguirán escuchando muchas leyendas sobre ese lugar del cine llamado Cinematlán, el lugar del cine.